tus películas, series y cómics favoritos en un solo lugar. La última hija de Krypton, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La última hija de Krypton, el podcast. Episodio que viene lleno de noticias de todo lo que tiene que ver con el universo cinematográfico de DC Comics, porque esta semana estuvo plagada de noticiones con respecto a las próximas películas a estrenarse y películas que están obviamente en producción. Así que vamos a estar recorriendo un poquito todas las noticias que tuvimos sobre el DCU y todo lo que se viene, porque la verdad que hace bastante tiempo no nos sucedía a los fans de DC que toda noticia sea una noticia alentadora y que nos emocione esperar ver lo que nos tienen para ofrecer en este reinicio del universo DC. Así que no voy a dar muchas más vueltas en esta intro, creo que es más que clara. Vamos a empezar con todas las noticias que tenemos sobre los próximos estrenos de DC Comics. Empezamos con una pequeña efeméride. El 1 de abril se cumplieron 65 años de la llegada de Supergirl en Action Comics 252. Así que tenía que empezar dando este dato porque, obviamente, como el nombre de mi canal lo indica, es una fecha muy especial. La llegada de la Chica de Acero a las páginas de los cómics. Y no es cualquier llegada, sino es justamente la clásica Supergirl que conocemos, que es enviada a la Tierra, su primo la recibe y bueno, ahí empieza toda la historia de la Chica de Acero en esta edad dorada de los cómics de DC. Así que, dicha la efeméride, vamos con la primera noticia que la vamos a relacionar con la Chica de Acero. De hecho, es la última que tuvimos, es la más actual, y es que estaríamos muy cerca de ya tener director para la película de Supergirl Woman of Tomorrow. ¿Quién sería él o la encargada de dirigir esta película? Bien, les cuento quién es. Craig Gillespie, creo que estoy pronunciando bien su nombre y su apellido, si no me pueden corregir, pero creo que estamos bien. Craig Gillespie sería quien va a dirigir la película de la Chica de Acero. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque se los estoy contando emocionada, evidentemente para mí es una buena noticia. Es una buena noticia porque es un director que la verdad supo llevar muy bien las producciones en las que participó. Dos de las más conocidas y las más exitosas, podría decir, que por lo menos yo conozco, son I, Tonya, protagonizada por Margot Robbie, historia, si no recuerdan, de esta patinadora famosa, y Cruella de Disney, que considero que Cruella es una de las mejores películas live action que ha estrenado Disney, y no es poco decir porque la verdad es que es muy original con respecto a todo lo demás que vimos. El director tiene una carrera más que amplia, pero bueno, destacar esas dos producciones que quizás son las más conocidas. También ha participado en otras producciones, Noche de Miedo, que también en su momento fue muy exitosa, Un golpe al talento, ¿qué más? Horas contadas. La verdad es que fueron todas películas que fueron muy bien en taquilla, pero las que podemos resaltar obviamente son I, Tonya y Cruella. ¿Nos hubiera gustado que sea una mujer? Quizás sí, pero la verdad es que yo creo que ahí tiene que ver con quién pueda darle su toque a la película. La guionista es excelente, yo creo que va a hacer un muy buen trabajo. Si finalmente Craig se queda con esta dirección, todavía no está confirmado, sé que Hollywood Reporter lo dio por confirmado, pero todavía no tenemos nada oficial. Siempre James Gunn sale a confirmarnos o no, en este caso todavía no. Por eso estamos hablando todavía en un supuesto, porque se dice que está muy cerca de dirigir la película, pero todavía no tenemos confirmación 100% oficial. Así que esta sería una de las muy buenas noticias, que Supergirl ya estaría casi completito armado el equipo de producción, todo lo que tiene que ver con guión, dirección, así que ya falta cada vez menos para poder empezar justamente a ver el arranque de la producción de esta película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con empezar a ver el rodaje, trajes, ya caracterizada Emilia Alcock como Supergirl. Esperemos que lo podamos ver dentro de muy poco. Sé que todavía falta, todavía ni siquiera vimos a Superman, que ahora vamos a hablar de él en su nueva película, pero ya vamos de a poquito dando estos pasos más que esperados para el comienzo del rodaje de la película de Supergirl, que todavía no hay fecha, obviamente es una película que está planeada que salga 2026, 2027, falta un montón, pero estas noticias nos van poniendo un poquito, sí, en tema, y cada vez más contentos esperando esta película con ansias.
Segunda noticia de la semana, y fue una de las primeras que tuvimos porque el 2 de abril Warner nos mostró el primer póster de la película de Joker. En este caso, en esta segunda parte en la que tenemos la inclusión de Harley Quinn, nada más y nada menos que Lady Gaga en el papel. Es un primer póster en el que los vemos ahí abrazados en el típico baile ahí un poco romántico, esquizofrénico que suelen mantener Joker y Harley, muy parecido al de la portada de Alex Ross, que dentro de muy poquito vamos a tener el tráiler, porque sí confirmaron que el 9 de abril vamos a tener el tráiler de esta película, vamos a poder ver las primeras imágenes antes de su estreno, que la verdad a mí es una película que me intriga bastante porque particularmente pienso que puede ser o un exitazo o un fracaso total. Es muy difícil el concepto de hacer esta película musical, porque sí, quiero que sepan que es una película musical, que va a haber canciones, vamos a ver cantar al Joker y a Harley. Por eso digo que puede ser una genialidad absoluta, puede volarnos la cabeza o puede terminar siendo un fracaso para esta franquicia en particular. La verdad, yo espero lo mejor de esta película, la primera me gustó muchísimo, entiendo que es un universo aparte y que se permite experimentar un poco más, así que quizás el público esté abierto a ver otra cosa, ¿sí? No va a esperar quizás una producción de tal como Joker, Batman, como estamos acostumbrados a DC, sino que ya si vimos la primera película entendemos que tiene otra mirada del personaje. Si bien respeta todo lo que lo hace ser Joker, es como una mirada más un poco, ¿no? Una crítica política social bastante interesante, así que creo que puede llegar a ser algo muy bueno. Vamos a ver cuál es el resultado de esta película y vamos a ver si nos gusta o no, ¿sí? Yo por ahora le pongo fichas, me gustan los musicales, quiero ver cómo se las arreglan para que esto funcione, la verdad. Bien, y la última pero no menos importante noticia tiene que ver con la próxima película Superman que veremos en el cine DCU, la próxima adaptación de La vida del hombre de acero que nos va a traer James Gunn en este reboot de lo que sería el universo cinematográfico de DC. Y es un rumor, porque la verdad es que no está confirmado tampoco, pero sonó muy fuerte un rumor en el que ya tendríamos a uno de los principales villanos de la película. Alerta de spoiler, si no se quieren enterar, salten esta parte, pero sí. Voy a hablar de la posibilidad de que Bizarro sea el villano de la película de Superman. ¿Qué nos sucede con Bizarro? Y es lo que estuvimos un poco en el debate durante toda la semana, fue que vimos muchísimas veces la adaptación de este personaje en las adaptaciones televisivas del héroe. ¿En el cine lo vimos alguna vez? No. Sería la primera vez que veríamos a Bizarro en el cine, en una historia de Superman, pero sí lo vimos muchas veces, de hecho lo vimos en todas las versiones live action de Superman en la televisión, incluso ahí tenemos el bonus track que también tuvimos a la versión Bizarro de Supergirl en la serie de La Chica de Acero. O sea que no nos faltó ver Bizarro en la televisión, sabemos su historia, el público lo conoce. Quizás Superman and Lois fue la serie que exploró un poquito más el universo Bizarro y se animó a contarnos un poquito más, de hecho le dedicaron toda una temporada, pero sí, conocemos mucho al personaje y lo hemos visto bastante. ¿Está bien que esté en el cine? La verdad, a mí no me molestaría, es un personaje que es clásico en las páginas de los cómics de Superman, lo vemos siempre, cada reboot que hay de la historieta del cómic. Bizarro está presente, de hecho todos los villanos obviamente se reutilizan, pero Bizarro es uno clásico que siempre está ahí, y la realidad es que no me molestaría que sea el villano. La verdad, habría que ver las conexiones, ¿no? Porque van a haber muchos personajes dentro de la película, hay que ver cómo es que llega Bizarro a ser el villano principal de todo esto, teniendo en cuenta que vamos a tener a Lex Luthor y a otros personajes, pero lo que sí hay que decir que es un personaje que sí ya está bastante usado a nivel televisivo y que quizás no sería tanta sorpresa verlo en el cine. Hay que ver cómo lo plantean. En todas las versiones televisivas Bizarro fue adaptado de muchas formas diferentes, nunca fue igual, sino que sí se mantuvo la historia de esto, pero su origen también cambió a lo largo del tiempo, no siempre fue de mundo bizarro como tal, como se hizo por ejemplo en Superman and Lois. Pero bien, esta es la última noticia con respecto a la película de Superman que se viene, que podría ser, repito, podría ser porque no hay nada confirmado, es un rumor que sonó fuerte en internet, que Bizarro sea el villano principal de esta película. También hay otro rumor que surgió, de hecho surgió hace muy poquito, el hecho de que se hubiera hablado de Bizarro, pero que en realidad estaría repensado para que lo que sucediera fuera que en un plan así un tanto macabro del Lex Luthor trajera a Ultraman desde su tierra y fuera el encargado de ser el villano de esta película, siendo obviamente una contraparte de Superman, pero en este caso
caso sí, no sería de Mundo Bizarro, sino que sería de la tierra en la que Ultraman gobierna junto a toda su legión del mal y demás. Así que esa sería otra opción. Ojo, no me desagradaría, ya se coqueteó un poco con esa idea del Superman malvado en las versiones de Man of Steel y Justice League, así que no estaría mal, quizás van por el camino esto de buscar la contraparte, ¿no? De la plena esperanza y confianza en el héroe que tendríamos en Tierra 1, que sería el Superman clásico que nosotros conocemos, y el Superman que sería Ultraman en este caso, que estaría, bueno, completamente corrompido por el odio, maldad y demás, esto de ser una especie de dictador dentro de lo que es su mundo. Así que esta sería otra de las posibilidades, ahí barajamos entonces, en ambas sería un paralelo, una versión malvada de Superman. Pero bien, todo esto va a quedar solamente en rumores porque James Gunn acaba de publicar en su cuenta de Instagram de TERS la respuesta a todos estos rumores, que es la siguiente. El protagonista principal de Superman es sorprendentemente Superman. El principal villano de Superman es sorprendentemente Lex Luthor. No sé de dónde vienen todas las cosas, que es algo más que esto, refiriéndose a los rumores de Ultraman y Bizarro. Hay tantas historias que salen cada día que es difícil lidiar con ellas y cada vez que golpeo algo le doy atención. Así que lo diré de nuevo, no creas nada a menos que lo veas aquí, hablando de su propia cuenta. Y se hace una pregunta que sería, ¿y por qué querrías saberlo todo antes de que salga la película? De todos modos. Obviamente confirma que el villano principal de la película es Lex Luthor, intentando quizás cerrar un poco los rumores de que estarían Bizarro y Ultraman, aunque bueno, él solo dice que Lex Luthor será el villano. Pueden llegar a partir de Lex Luthor el resto de los villanos que veremos en la película, pero me parece bien ahí un poco esto de por qué querríamos saberlo todo antes de que se estrene la película y perder el factor sorpresa. Así que bueno, por ahora Gunn desmiente todo rumor de que tendríamos otro villano que no sea Lex Luthor. Así que bueno, chicos, hasta acá el podcast de hoy. Les agradezco muchísimo por escuchar. Saben que siempre están invitados a pasarse por el canal porque el podcast está subido tanto en Spotify como en las plataformas en las que ustedes suelen escuchar podcasts. También está en YouTube y pueden compartirlo en redes sociales y demás, así puede llegar a más público, se los agradecería muchísimo. Nosotros nos vamos a encontrar muy prontito en el próximo podcast. La última hija de Krypton, el podcast.